¿Qué tal? Qué gusto que se conecta con nosotros en otra sesión más de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En esta ocasión, en el curso que nos ocupa, que es el libro de Génesis, estamos estudiando el primer libro de la Biblia y prácticamente estamos arrancando lo que sería ya nuestra octava sesión, para lo cual me permitiré hacer una breve oración y comenzaremos con el estudio de nuestra clase, el libro de Génesis. Bendito Dios Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por la oportunidad nuevamente de abrir tu palabra. Gracias por esos corazones dispuestos, Padre, a estudiar y a profundizar en tu palabra. Te pido, Señor Padre, que seas tú guiándonos a través del aprendizaje que tú tienes para nosotros en la sesión del día de hoy. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues hoy tenemos bastante material que revisar. Como le repito, estamos ya básicamente en la octava sesión de este estudio de Arturo Collins de Así comenzó todo. Un estudio de Ediciones Las Américas, un comentario de Ediciones Las Américas, donde en su octavo capítulo, bueno, pues él nos propone toda la temática de los descendientes de Abraham, pero en realidad es mucho lo que se va a abarcar acá, son muchas las historias porque hablaremos prácticamente de la historia de sus dos hijos, de Ismael y de Isaac, y obviamente pues todo el desarrollo de la vida de Isaac. Entonces prácticamente estamos abarcando lo que serían los capítulos 16 hasta el 25 del Génesis. Entonces pues procederemos a comenzar con el capítulo 16, que arranca ya a partir del versículo 1 con el nacimiento de Ismael. Recordemos que Dios ya había confirmado a Abraham que le daría un hijo. Dios, digamos, recuerda a Abraham, le recuerda la promesa de una tierra, de una descendencia, y Abraham pregunta al Señor, bueno, ¿cómo será todo esto posible? ¿Acaso mi siervo Eliezer heredará todo? Y Dios es muy claro y muy enfático, ¿no? No, Eliezer no será tu heredero, yo te daré un hijo, ¿no? Es así entonces que, bueno, pues ante esto Sarai va a tener una idea y va a ofrecer a su esclava Agar para que tenga relaciones con su esposo y de esta manera se vuelva su concubina, ¿no? Sé que nos parece muy loco, muy extraño esto, pero aunque no lo creas, era una situación que se acostumbraba mucho, sobre todo en los pueblos caldeos. Recuerde usted que Abraham y Sarai vienen de Ur de los Caldeos y una costumbre en toda la región de Babilonia y también de la región de Canaán, lo que hoy es Palestina, era que si un matrimonio rico de dinero no podía tener hijos, entonces podían tomar por esposo o por esposa a un esclavo, bueno, a una esclava, ¿no? Y de esta manera tener hijos y automáticamente la esclava dejaba de serlo y pasaba a ser parte de la familia, ¿no? La otra, como mencionábamos la sesión pasada, pues era adoptar al mayordomo, al esclavo, al mayor de los esclavos, y adoptarlo como hijo y hacerlo heredero, ¿no? Entonces vemos como este matrimonio Abraham-Sarai trata como de acomodar las cosas a su entendimiento, y es así que entonces Abraham acepta tener relaciones con Agar, y entonces ella concibe a un hijo, y con esto pues vendrá un desprecio de Agar, la esclava egipcia, por su señora, por Sarai. Sarai reclamó a Abraham, ¿no? Es curioso porque ella es la de la idea y sin embargo le reclama a Abraham como si hubiese sido idea de él, ¿no? Y le reclama que no detenga este desprecio, ¿no? Y entonces le sugiere a Abraham algo que sí es muy grave, que es que ella vuelva a ser esclava, ¿no? A lo cual lamentablemente Abraham accede, ¿no? Y note usted cómo
Cuando nosotros tomamos una mala decisión, le queremos dar una ayuda a Dios y empezamos a caminar por nosotros mismos, pues las cosas se van complicando, ¿no? ¿Por qué? Porque ni esperaron a la promesa como Dios lo había dicho, ¿no? Que Dios les iba a dar un hijo, por un lado, y por el otro, ni siquiera cumplieron con la costumbre caldea, porque vuelven a Agar a su situación de esclavitud, ¿no? Y entonces no solamente es que Agar vuelva a ser esclava, ese no es el punto es que Sarai ahora es más severa con su esclava, ¿no? Por esas razones que Agar prefiere mejor escapar y en el desierto le aparece el ángel de Jehová que le ordena a Agar regresar a su señora y sujetarse a ella, una petición bastante complicada, para ser sinceros, ¿no? Poniéndonos en los zapatos de Agar, donde yo salgo huyendo de mi amo, de mi ama en este caso, porque es demasiado severa conmigo y Dios me pide que regrese y me sujete, ¿no? Pero bueno, esto irá acompañado también de la promesa de Dios para con esta mujer de darle también una gran descendencia, ¿no? Y entonces el niño es llamado Ismael, que significa Dios oye, y el ángel de Jehová le pide a Agar que regrese, le da o le revela el nombre del niño y le dice que será un hombre fiero, ¿no? Que será un hombre agresivo, que él se levantará contra todos los pueblos y todos los pueblos se levantarán contra él, ¿no? Y es curioso porque cuando revisamos la descendencia, pues descubrimos que él es el padre de prácticamente todos los pueblos árabes, ¿no? Y hoy en día, como ha sido por milenios, podemos ver a estos pueblos que han sido muy agresivos con todas las naciones. En la actualidad, para cuando estamos grabando esta clase, sabemos que el pueblo árabe ha sido agresivo inclusive con los pueblos de América, ¿no? Con Estados Unidos, con países de Sudamérica, con países en Europa, etcétera, ¿no? Bueno, es así entonces que Agar también habla con Dios y se refiere a él como El Roí, que significa el Dios que me ve. Y es curioso ver cómo cuando Agar está hablando con el ángel de Jehová, le reconoce como Dios. Y tenemos que entender que cuando en el Antiguo Testamento nos habla del ángel de Jehová, se está hablando de una de las manifestaciones de Dios. Esto se conoce como una teofanía. Una teofanía, Dios, fanos, forma o manifestación. Es una automanifestación, es Dios queriéndose manifestar en una forma diferente y lo hace a través de esta especie de ángel, ¿no? Donde podemos decir que es Dios porque a diferencia de otros ángeles hace una declaración que no hace cualquier ángel, ¿no? Le dice a Agar, multiplicaré tu descendencia. Esto es una promesa que solamente Dios puede hacer, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Gabriel, cuando se presenta ante María, donde Gabriel le dice que ella concebirá por el Espíritu de Dios. Nunca dice que él será el que traerá esta descendencia, ¿no? Entonces, tenemos aquí un ejemplo de una teofanía donde estaríamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, es decir, Jesucristo, el Hijo, ¿no? No revelado como tal, esto es la segunda persona de la Trinidad antes de que fuera encarnado, ¿no? Y también notemos que este ángel de Jehová, la segunda persona de la Trinidad, ya no aparece una vez que Jesús viene en carne a este mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es el ángel de Jehová, ¿no? Entonces ahí Agar encuentra un pozo que lo nombrará como el pozo del viviente que me ve, un lugar muy estratégico en la historia de los patriarcas. Y bueno, Agar
le llamará ahí el pozo de Berseba, que es el pozo del viviente que me ve, y dará a luz a Ismael. Lo nombró tal como le había dicho el ángel de Jehová, y Agar tendría en ese entonces 86 años. Es ahí donde también Dios se presenta ante Abraham. Abraham ya tenía 99 años y le aparece Dios y se revela a él como el Todopoderoso. Le dice a Abraham: yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Shaddai. Este es un nombre compuesto. Él significa Dios, en el sentido de todo el poder y toda la fuerza. Y nosotros en la Biblia lo podemos encontrar tanto como prefijo, por ejemplo en Elohim, ¿no? Elohim es un prefijo, pero también como un sufijo, ¿no? Como Ismael. Recordemos aquí que cuando se le da el nombre al hijo de Agar, ¿no? Ismael es como Dios oye, Isma es algo así como escuchar, y el Dios, es decir, el Dios que escucha, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos el Shaddai, el Dios, todo el poder y toda la fuerza de Dios, y Shaddai, que significa algo así como montaña, ¿no? Entonces es como la idea de todo el poder y toda la fuerza desde lo alto, ¿no? El Dios todopoderoso. Entonces, cuando este Dios todopoderoso se presenta ante Abraham, dice que éste se postró para adorar, y entonces ahí el Dios todopoderoso vuelve a hablarle todas las promesas del pacto a Abraham, que le dará descendencia que no la podrá ni contar, que le dará una tierra prometida. Y es aquí, en la revelación de El Shaddai, donde entramos ya al capítulo 17, es aquí donde Dios cambia el nombre de Abram, ¿no? Por Abraham, que significa padre de multitudes, y es aquí donde ahora Dios es, en este pacto, hasta el momento no habíamos tenido como la parte que le correspondía al hombre. Recordemos que un pacto bíblico es el acuerdo que se da, digamos, de manera unilateral, donde Dios establece un acuerdo con el hombre no va a establecer las condiciones del pacto, porque el pacto le pertenece totalmente a Dios, por eso le digo que es unilateral, pero en la cual las dos partes, Dios y el hombre, se van a comprometer, ¿no? Y entonces, la sesión pasada hablamos precisamente del pacto con Abraham, vimos inclusive algunos detalles de este pacto, donde vemos que los dos están comprometidos, pero Dios ha venido hablándole a Abraham acerca de sus promesas, de este pacto, ¿no? Pero nunca se había puesto sobre la mesa, si lo pudiéramos decir así, que le tocaba al hombre, ¿no? Y entonces aquí es donde Dios le cambia el nombre a Abraham por Abraham y le pide que, como señal del pacto, al hombre que todo varón sea circuncidado, ¿no? Esto va a servir como señal del pacto, donde las condiciones son la circuncisión del prepucio en todo varón, en este caso en todo varón que viva en la casa de Abraham, ¿no? Y también a partir de los 8 años de edad, en todos los niños que nazcan, a partir de los 8 años de edad, también serán circuncidados del prepucio. Y bueno, pues esto tiene que ser en todo varón, ya sea nacido en casa de Abraham o inclusive esclavos comprados, ¿no? Veremos que esto también se extenderá hacia el extranjero. Aquí Dios establece que será un pacto perpetuo. Esto es muy importante porque de repente surgen estas teologías de pactos o más que de pactos, de dispensaciones, donde hablan como del inicio de una etapa y su final para dar paso a otra etapa con su final. Y muchos de los pactos que Dios hará con la casa de Abraham, con la casa de David, por ejemplo, serán pactos perpetuos, ¿no? Es decir, esos tendrán vigencia incluso hasta el regreso de Cristo Jesús, ¿no? Y el pacto de Abraham es uno de ellos. Y también Dios le dice que a cualquiera que no se circuncidare, pues será desechado del pueblo, ¿no?
Entonces tenemos que ver que la circuncisión, la importancia de la circuncisión en el pacto abrámico es una señal de purificación de la fuente de vida, entendiendo con todo respeto pues la parte que está siendo, si me permite usted el término, mutilada, el genital del varón, que es un símbolo un símbolo de vida, de reproducción, ¿no? Y entonces era como una señal importante de la purificación de este órgano reproductor como fuente de vida. Pero ojo, muy importante, no tiene poder purificador, es una señal de purificación, pero no es un acto purificador en sí mismo. Por eso es que después muchos profetas hablarán al respecto. ¿Por qué? Porque los judíos lo hicieron un acto purificador, ¿no? Y entonces condenaban a todo aquel que no se circuncidara. Y lo vemos inclusive hasta la iglesia de los Hechos o en la epístola a los Gálatas, donde inclusive los judaizantes exigían a los cristianos que se circuncidaran porque si no, no eran completamente salvos. ¿Por qué? Porque no eran completamente puros. Es ahí cuando los profetas comienzan a hablar de, hey, esperen, no se confundan, ¿no? La circuncisión no tiene un poder purificador. En todo caso, si quieres purificación, pues primero circuncida tu corazón, ¿no? También Sarai, que significa mi princesa, cambiará de nombre a Sara, que significa así como princesa, es decir, está quitando el adjetivo posesivo de la terminación i, sería el pronombre, perdón, posesivo de Sara, y esta i es quitada para quitar el posesivo y queda simplemente como princesa, ¿no? Y ahí también Dios le establece a Sara, establece el pacto donde la menciona como madre de naciones y de reyes, ¿no? Es curioso porque a Agar le promete una descendencia, ¿no? Pero no la menciona como madre de naciones y de reyes, como sí sucederá con Sara y lo veremos también con Rebeca inclusive, ¿no? Abraham, pensando en este pacto que Dios está haciendo, Abraham sigue pensando que esto es para Ismael y entonces él empieza a contestarle a Dios, sí, Ismael sea bendito por siempre, ¿no? Y entonces, al igual que sucedió con el caso de Eliezer, que Dios le dijo, no, no será tu esclavo quien te va a heredar, sino será un hijo que yo te daré, ¿no? Dios ratifica ahora con Abraham, no, no será Ismael, yo te daré un hijo de Sara y es más, lo vas a llamar Isaac, para que te quede muy claro que no es ni tu esclavo, no es ni el hijo de tu concubina, sino que será tal y como yo te lo he dicho, ¿no? Que esto nos pone a pensar mucho, porque de repente, qué maña tenemos de quererle echar la mano a Dios, donde a veces nos queda muy clara su voluntad, la hemos leído en la Biblia, sabemos lo que Dios quiere, pero queremos hacer nuestra versión de la voluntad de Dios y en ese sentido tenemos que entender que Dios es celoso, ¿no? Y, y, y es todo lo contrario, nosotros nos tenemos que sujetar no solamente a la meta, al propósito de la voluntad de Dios, sino también a los medios y a las formas como Dios quiere, ¿no? Si me disculpa usted el término, pero para que no se nos olvide ni a usted ni a mí, tenemos que bailar al son que Dios marca, ¿no? Dios no niega la bendición para Ismael, sí Dios afirma que va a bendecir a Ismael, pero el pacto lo hará con Isaac, ¿no? Y es ahí donde ese mismo día que Dios se revela a Abraham como el Shaddai, ese mismo día Abraham circuncida a todo varón de su casa, ¿no? Hay una obediencia inmediata. Después, tiempo después, nos dice la palabra que Abraham estará sentado afuera de su tienda, ¿no? Y de repente nos dice la palabra que está ahí en el encinar de Mamre, sentado, nos dice que está con el calor del día, se entiende que estaba descansando, refrescándose y que de repente levanta la mirada. Estamos arrancando ya el capítulo 18
Y entonces nos dice que observa a lo lejos tres varones y entonces se levanta y corre a postrarse ante ellos, ¿no? A mí me sorprende ahí la capacidad de Abraham o de Abraham de reconocer a estos varones o a uno de los varones como Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque se postra ante ellos y note que no le piden que se levante, ¿no? Es decir, acepta la adoración. Uno de estos varones, veremos, aceptará la adoración. Y entonces Abraham y Sara preparan un banquete. Nos describe el pasaje, el capítulo 18, como ambos preparan un banquete para comer con estos varones bajo un árbol, ¿no? Es muy importante que notemos, me voy a adelantar un poco, estamos hablando de tres varones, del cual uno será el ángel de Jehová, Dios, y los otros dos estaríamos hablando de ángeles, ¿no? Eh, ¿Por qué lo sabemos? Porque después uno de ellos será el que dé todas las indicaciones y el que entable, un diálogo. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero también es curioso que Dios y los ángeles comen con el hombre, ¿no? Abraham y Sara preparan un banquete, se sientan y comen. Lo veremos también más adelante con Lot. Entonces los tres varones preguntan por Sara, ¿no? Le preguntan a Abraham o Abraham por Sara. Él refiere que ella está en la tienda y entonces uno de ellos comienza a tomar la palabra, pero toma la palabra con autoridad y le dice a Abraham que volverá en un año y para cuando él vuelva, Sara ya tendrá un hijo, ¿no? Al escuchar esto, Sara dice la palabra que ella se ríe por dentro, aunque de repente en películas ya sabemos que Sara se expresa una risa, la realidad es que la palabra dice que ella se ríe por dentro y aún así el Señor se da cuenta de esto y le pregunta a Abraham de qué se ha reído Sara, ¿no? A lo cual Sara lo niega, ella dice yo no me reí y el Señor la confronta y le corrige, le dice sí, tú te reíste, ¿no? ¿Por qué? Porque ante Dios no podemos llegar con falsedades, ante Dios no podemos llegar con hipocresías, ¿no? La palabra es muy reiterativa en ese aspecto, ¿no? ¿Quién puede contender contra el Señor, ¿no? ¿Quién puede engañar al Señor? Dios no puede ser burlado, ¿no? Y vaya que si cabe decirlo, fue muy imprudente la postura de Sara al ponerse a discutir con Dios, ¿no? A tal grado que Dios la tiene que corregir de una manera enérgica en el sentido de confrontarla. Sí, sí te reíste. Y viene una pregunta que yo estoy seguro, estoy especulando, pero estoy seguro que sí dolió. Al menos creo que a usted y a mí nos dolería si Dios la hiciera, ¿no? ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? De ahí nos dice la palabra que los tres varones parten para Sodoma y entonces nos dice que uno de ellos se regresa y se hace esta pregunta, ¿acaso Dios, como hablando del mismo, ¿no? ¿Acaso Dios encubrirá sus planes a quien será el padre de multitudes, al recién llamado Abraham? Y vemos que los otros dos varones no se quedan, ellos prosiguen, ¿no? Y entonces ahí es donde le digo que ya a Abraham y este varón que se quedó comienzan a entablar un diálogo, ¿no? Y es ahí donde eh, el ángel de Jehová le revela a Abraham que destruirá Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque ha escuchado el clamor del pecado, de lo que están haciendo, y prácticamente les declara un juicio que ejecutará, ¿no? Y obviamente sabemos que la primera referencia que tiene Abraham de este lugar, de Sodoma y de Gomorra, para ser más específicos de Sodoma, pues es su sobrino que está habitando ahí, ¿no? Y muchos hablan de que Abraham está preguntando por Lot, ¿no? Que empiezan a establecer unas preguntas pensando en Lot, pero tenemos que entender que no es solamente en Lot, sino que hay un conflicto que llega al corazón de Abraham, ¿no? Señor,
¿tú le darías el mismo castigo al justo y al impío? Porque eso choca con lo que yo he crecido y con lo que yo he creído, ¿no? Y es así, esa es la temática de estas preguntas, donde Abraham quería saber si, si Dios salvaría la ciudad si es que en ella se encontraran, por ejemplo, 50 justos, ¿no? A lo que Dios dice, no, si hubiese 50 justos, yo no destruiría la ciudad, ¿no? Y entonces viene este juego de preguntas donde Abraham va disminuyendo el número. Bueno, y si hubiera 45, no, no la destruiría por esos 45. Señor, y si hubiera 40, y le invito a que con calma lea usted este pasaje porque a mí me encanta la reverencia de Abraham aquí, ¿no? Donde, Señor, yo sé que soy polvo y tierra delante de ti, pero no te molestes si vuelvo a preguntar. Y si hubiera 30, ¿no? Y Dios le responde por amor esos 30 o por la justicia de esos 30 no la destruiría. Y nuevamente a Abraham, yo sé que me he atrevido a hablar, pero hablaré o abriré mi boca una vez más. Es hermosa la reverencia de Abraham, ¿no? Y entonces vemos que va del 50, 45, 40, 30, 20 hasta que llega a 10, ¿no? Señor, ¿y si hubiese 10? Quizá pensando en Lot y toda la familia, ¿no? Y Dios dice, pues si hubiese 10 ahí, no la destruiría, pero sigue con su plan, donde Abraham, usted y yo podemos entender que no había ni 10, ¿no? Hubiera sido interesante que hubiera pasado si Abraham hubiera preguntado por uno, ¿no? Seguramente Dios hubiera dicho, por uno no la destruiría, pero tendría misericordia y pasaría lo que vamos a ver, ¿no? Porque viene la destrucción de Sodoma y de Gomorra, estamos entrándole ya al capítulo 19, donde dice que a la tarde llegaron los dos ángeles, entendiendo los dos ángeles que se habían adelantado, en lo que el Señor se quedaba a hablar con Abraham, y dice la palabra que Lot estaba ahí a la puerta de la ciudad y entonces observa a estos varones y entendiendo la perversidad de los habitantes es que decide llevarlos a su casa, ¿no? Y lo que le comentaba hace un momento, ahí les ofrece un banquete y se entiende que los ángeles comen con la familia de Lot, ¿no? Los habitantes, ni tardos ni perezosos, se enteran que Lot tiene ahí a unos varones, ¿no? Y entonces van y empiezan a armar toda una turba. ¿Por qué? Porque quieren que estos varones, que Lot saque a estos varones. ¿Por qué? Porque quieren tener relaciones sexuales con ellos, ¿no? Y aquí nos empieza a dar luz de la perversidad de esta ciudad. Lot todavía ofrece a sus hijas, miren, les daré a mis hijas, hagan con ellas lo que quieran, ¿no? Yo sé que aquí, pues esto nos causa mucho escándalo, ¿no? Es que cómo es posible, ¿quién ofrece a sus hijas, no? Le mentiría si le dijera, no, mire, es que hay que entenderlo, es parte de la costumbre. No, 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 no es parte de la costumbre, no es parte de la cultura. Pero qué tan perversa era la ciudad que quizá Lot, como lo veremos más adelante, él y su familia quizá ya se habían contagiado un poco de esta perversidad, ¿no? A tal grado que pues se le hace fácil ofrecer a las hijas, ¿no? Cuando pues por sentido común y por encima de toda cultura, de toda costumbre, nadie ofrece a sus hijas para que sean violadas o asesinadas, ¿no? Eh, esta historia que le estoy narrando, usted podrá volver a encontrar una muy parecida en el libro de los jueces. Yo le invito a que también, en un tiempo que tenga, lea usted el libro de jueces. La verdad no recuerdo en qué capítulo, pero debe de estar en los 3 últimos capítulos del libro de jueces, donde la ciudad, si no me equivoco, es Jebús, si no me equivoco es con el Jebuseo, donde un levita y su esposa llegan a la ciudad, la gente es muy violenta y alguien los hospeda en su casa
¿Por qué? Porque igual las personas quieren tener relaciones con el levita y ahí sacan a la esposa del levita y la violan y la matan, ¿no? La temática y la enseñanza del libro de Jueces es que en Israel no había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía, ¿no? El enorme problema de no tener un estándar moral, el cual sirva de referencia a nosotros para no caer en la depravación, ¿no? Es algo que hoy está surgiendo con mucha fuerza en lo que llamamos el relativismo moral, ¿no? Pero bueno, hecho este paréntesis, regresemos a la historia que nos compete, que es Sodoma y Gomorra, donde, pues les repito, Lot ofrece a las hijas y ellos no quieren. O sea, ellos lo que quieren es practicar un acto que ya era muy común, un pecado demasiado grave, que es el de la homosexualidad. Yo sé que hoy en día esto es un tema áspero. ¿Por qué? Porque socialmente, culturalmente, se ha normalizado la homosexualidad y no solamente se ha normalizado, sino que se ha inclusive hasta protegido, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente se aborda a la homosexualidad como algo hasta tierno, hasta lindo, ¿no? Y decir que es un pecado es emplear un lenguaje y una filosofía de odio, ¿no? Pero en realidad es una práctica que no es correcta delante de Dios, que de hecho es un pecado muy severo delante de Dios, ¿no? Esa es la razón por la cual Dios se presenta a la ciudad con este juicio. De ahí que cuando Jesús en el Nuevo Testamento habla de las señales del fin del mundo, dice que será como en los días de Noé, donde las personas se casaban y daban en casamiento, ¿no? Y será como en los tiempos de Sodoma y de Gomorra, donde la gente comía y bebía y practicaba estas cosas, es decir, la homosexualidad, ¿no? Eh, ¿Por qué nos atrevemos a decir que era la homosexualidad? Porque, como les repito, ¿no? A los habitantes de este lugar, ellos querían tener relaciones sexuales y pese a que les ofrecen a dos vírgenes, a dos mujeres que no habían tenido relaciones antes, ellos no, ellos quieren tener relaciones con los varones. Ellos no estaban conscientes de que eran ángeles. ¿No? Note usted la diferencia, por ejemplo, con Abraham. Abraham, un hombre justo, un hombre temeroso de Dios, endereza la vista y de lejos reconoce que es Dios, porque dice que corre y se postra delante de él, ¿no? Pero cuando nosotros no tenemos una vida temerosa de Dios y cuando nosotros no desarrollamos una relación con Dios, es difícil que nosotros reconozcamos a Dios. Y este era un pueblo depravado, ¿no? Este era un pueblo que no tenía conciencia de que esos que a los ojos de ellos eran varones, en realidad eran ángeles, ¿no? Entonces, ellos lo que más lograban ver sus ojos eran varones con los cuales seguramente de hermoso aspecto, pues ellos querían probar, si usted me permite con mucho respeto, pues una nueva experiencia, ¿no? A lo cual Lot se resiste, obviamente Lot entiende la gravedad de este asunto, él se resiste y entonces empieza a ser golpeado por los habitantes, le empiezan a jalonear y entonces nos dice que uno de los ángeles lo rescata, lo mete a su casa y hay una luz o un destello de tal manera que los varones quedan cegados, los agresores, perdón, quedan cegados, ¿no? Y entonces aquí los varones hablan con Lot, ¿no? Le dicen, ¿sabes qué? Vamos a destruir este lugar, así que saca tu familia y sácala cuanto antes. Estamos hablando que esto se está dando en la madrugada, ¿no? Lot le dice a su familia, es importante que salgamos, se lo dice a su esposa, a sus hijos y a sus futuros yernos, ¿no? La palabra nos dice que los futuros yernos no le creen, ¿no? Es como un reflejo un poco de lo que pasa hoy en día cuando compartimos el Evangelio, donde el pecado es muy grave, donde es necesario cambiar las vidas
y inclusive dentro de nuestra misma familia, como decía el Señor Jesucristo, en una casa habrá 5, 3 estarán contra 2, 2 contra 3. ¿No? Ustedes creen que yo he venido a traer paz, pero no he venido sino a traer espada, porque inclusive dentro de una misma casa habrá división por causa de mi nombre, ¿no? Y esto sucede con Lot, donde pese a que le advierte a sus futuros yernos, oigan, aquí tengo a 2 ángeles que ya me avisaron que Dios va a destruir la ciudad. Ellos piensan que que Lot está bromeando. Pero por aquí empieza a despuntar el alba y ante la tardanza de Lot, la Biblia lo dice así, toman de la mano, estos varones toman de la mano a Lot y prácticamente lo sacan, ¿no? Y le ordenan irse a un monte, que no se detenga atrás, que no mire, que no se detenga y que no volteen a ver atrás. Y entonces aquí Lot pide no ir al monte, él pide que pueda llegar a una ciudad cercana, a lo cual los varones acceden, ¿no? Y entonces a la salida del sol, como dice la Biblia, Dios destruye Sodoma y Gomorra con una lluvia de fuego y azufre, que yo trato de imaginarlo y vamos, el escenario debió de haber sido magníficamente catastrófico, ¿no? El problema es que la mujer de Lot sí volteó la mirada y entonces nos dice la palabra que se convirtió en estatua de sal, ¿no? Y viene la pregunta que muchos nos hacemos, pues ¿qué vio? ¿Qué vio esta mujer? La pregunta también es, ¿por qué los ángeles prohibieron voltear atrás? ¿No? Hay quienes dicen, es que es una enseñanza para ministrarnos, ¿no? Que no hay que voltear hacia el pasado. Siendo sinceros, no es esta enseñanza como la que se da con el pueblo de Israel que sale de Egipto, donde ellos anhelan la carne, las ollas de carne, el alimento de Egipto. Aquí no creo que tenga que ver con el pasado, ¿no? Sino más bien, y aquí discúlpeme, estoy especulando, posiblemente sí sea cierto y es como enséñate a no ver al pasado, como decía el Señor Jesucristo, cualquiera que pone la mano en el arado no puede voltear atrás, ¿no? Pero pareciera ser que es más bien porque seguramente en esta destrucción de Sodoma y de Gomorra, seguramente la presencia de Dios mismo estaba en medio de la ciudad destruyendo, ¿no? Y recuerde usted que, como dice la Biblia, nadie puede ver a Dios y vivir para contarlo. Y mucho me temo que al voltear la esposa de Lot a ver la ciudad, seguramente allí estaba Dios. Algo muy parecido a Egipto, cuando el ángel de la muerte, ¿no? Dice que atravesaba la ciudad de Egipto y los primogénitos iban muriendo, con excepción de aquellos que habían pintado el dintel de la puerta con la sangre del cordero, ¿no? Nadie fue testigo, nadie vio al ángel de la muerte. Obviamente el ángel de la muerte no es Dios, no hay que confundir el ángel de Jehová con el ángel de la muerte, ¿no? Pero aquí la Biblia es enfática desde que el varón se presentó con Abraham y dijo, voy a destruir a Sodoma y Gomorra, como dando esta insinuación de que él personalmente la iba a destruir, ¿no? Esa mañana Lot va hacia el lugar donde había hablado con los varones y de lejos ve la columna de humo, ¿no? Y pues yo no sé qué habrá pasado por la cabeza de Lot, seguramente la preocupación por el sobrino, ¿no? Y nos dice la palabra que tiempo después Lot va a abandonar la ciudad de Zoar, esta ciudad a donde él había pedido ir. Él había pedido ir a una ciudad cercana y la Biblia nos dice que vivía en Zoar y que por miedo a los habitantes, que al parecer también eran perversos, él prefiere mejor salir de ahí, ¿no? Quizá pensó va a ocurrir lo mismo que con Sodoma y Gomorra, también vendrá un juicio, y mejor habita en una cueva con las hijas. Y aquí tenemos uno de los sucesos, uno de los sucesos más terribles en la Biblia,
donde nos deja una enseñanza a nosotros como lectores y como seguidores de Dios y de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que no todo lo que se narra en la Biblia lo aprueba Dios, ¿no? Eso es muy importante. A veces la Biblia nos va a narrar cosas las cuales pareciera que los narra de una manera muy normal, pero tenemos que entender que están ahí no para que sirvan de ejemplo, sino al contrario, para que sirvan de advertencia o de escarmiento, si me permite el término, ¿no? Porque resulta que las hijas, al ver que no tienen esposos y que con Lot, bueno, se va a acabar la descendencia, ellas deciden embriagar a su papá y tener relaciones sexuales con él, ¿no? Y es así que lo harán en 2 noches. En una noche lo emborracharán, quien da el paso, primeramente es la hija mayor, emborrachará al papá, tendrá relaciones con él, le platica a la hija, a la hermana, perdón, a la hermana menor, casi como diciendo, pues mira, tuve relaciones con él y no pasó nada, ¿no? Y entonces la hija hace lo propio la segunda noche. La palabra nos dice que Lot no se dio cuenta en ninguna de las dos situaciones. Sin embargo, tenemos que aclarar que Lot no queda exento de este pecado de incesto, ¿no? Y es así que entonces la hija mayor queda embarazada y dará luz a Moab, quien será de donde desciendan, perdón, los moabitas, uno de los principales enemigos de Israel, y qué decir de Ben-Amí, el hijo de la hija menor de Lot, que será, cuyos descendientes pues serán los amonitas. Estos dos pueblos serán los terribles enemigos de Israel, sobre todo en el tiempo de los jueces, que causarán verdaderos dolores de cabeza para el pueblo de Israel, ¿no? Después vendrán los filisteos en el tiempo de los reyes. Pero bueno, regresa la historia para con Abraham, donde él está en Mamre, sale de Mamre, comienza a viajar por el Negev y entonces llegará ahí a la ciudad de Gerar, donde habita el rey Abimelech y nuevamente vemos a un Abraham con miedo a que lo asesinen por causa de su esposa, como sucedió en Egipto, y entonces decide presentar a Sara como su hermana, a lo cual también Sara accede y Sara también se presentará como hermana de Abraham. Y entonces Abimelech, el rey de Gerar, va a pedir que le traigan a Sara para tomarla como esposa, ¿no? La llevan a su casa, y entonces Abimelech duerme, no se ha acostado con Sara, él duerme y en sueño Dios se le aparece y le dice, ciertamente morirás por tomar la mujer de otro hombre, ¿no? Porque esto que haces no es correcto. Y es curioso cómo la Biblia nos narra que ahí Abimelech empieza a dialogar con Dios, ¿no? Y dice, oye, es que no es justo, ese hombre me dijo que era su hermana, y no solamente eso, sino que ella misma me dijo que este hombre era su hermano, ¿no? A lo cual Dios le ordena, no, devuélvele su esposa a este hombre, y no solamente eso, sino que él orará por ti. ¿Por qué? Porque él es un profeta de Dios, ¿no? Y entonces Abimelech al siguiente día manda a traer a Abraham y lo empieza a reprender por su mentira, ¿no? Y mire, siendo sincero, es vergonzoso que de repente personas que no son de la fe tengan que reprender a personas de fe por un mal comportamiento, una mala acción, ¿no? Y la verdad, qué vergonzoso que Abimelech tenga que reprender a Abraham por su mentira, ¿no? Y bueno, él obedece y le devuelve a Sara, y no solamente eso, sino que le dará ganado, le dará ovejas, le dará siervos y le dirá, mira, escoge una porción de tierra y habítala, ¿no? Y no solamente eso, sino que al devolverle a Sara, le devuelve con ciclos de plata, que era la unidad de medida de plata,
¿no? Le da varios ciclos de plata para testimonio, ¿no? Yo no toqué a esta mujer, pero si en algo la he difamado o si en algo la he ofendido, mira, te entrego en presencia de todos estos testigos esta cantidad de plata, ¿no? A lo cual Abraham ora a Dios y nos dice la palabra que las mujeres de la casa de Abimelech quedan sanas. ¿Por qué? Porque es ahí donde nos dice que estas mujeres habían quedado estériles a causa de que Abimelech había tomado a Sara para llevarla a su casa. Y entonces cuando él devuelve a Sara, con la cual no tuvo relaciones, le devuelve a Sara a Abraham. Abraham ora por Abimelech y entonces se quita la esterilidad de las mujeres de la casa de Abimelech, ¿no? Y bueno, pues es así entonces que de acuerdo al plazo acordado pasa un año, como Dios lo había dicho, y es entonces cuando Sara, embarazada, tiene por hijo a Isaac, que significa se ríe o el que ríe. Ya Abraham tendrá 100 años de edad, ¿no? Y el niño es circuncidado como lo estableció el pacto, el Shaddai, ¿no? Como estableció su pacto a los 8 meses, ¿no? Pero el problema es que ahí está Agar con su hijo Ismael, el cual nos dice la palabra que se burlaba y molestaba mucho a Isaac. Por lo tanto, Sara, no contenta con regresar a Agar a la esclavitud, ahora pide a Abraham que la eche fuera, ¿no? A lo cual, pues tristemente, Abraham, lejos de disciplinar o intermediar, simplemente termina obedeciendo. No sabemos cómo era el carácter de Sara, si era un carácter dominante o por qué es que Abraham termina cediendo, pero siempre vemos a un Abraham que accede a las peticiones de Sara, ¿no? Sin embargo, también Dios no hace nada por impedirlo. ¿Por qué? Porque Dios ya había prometido una gran descendencia, tanto, es cierto, al hijo del pacto, a Isaac, pero también al hijo de Agar, ¿no? Es así que Agar e Ismael son echados al desierto de Berseba, a este desierto del Dios que me ve, donde pues a ella y al niño se les acaba el agua y están prácticamente sedientos, están a punto de morir. Dice la palabra que Agar se aleja unos metros del niño como a tiro de piedra porque no quería verlo morir, ¿no? Y entonces el niño empieza a llorar. Dice la palabra que Dios escuchó el llanto del niño y aparece un ángel para consolarles y encuentran agua. Y nos dice la palabra que Ismael creció y se volvió un experto tirador de arco, y entonces Agar le buscará esposa en Egipto. Abimelech, junto con su general, el príncipe de los soldados, Ficol, buscarán a Abraham para hacer un pacto con él, donde ellos le dicen: oye, nosotros hemos visto que Dios está contigo en todo lo que haces, porque en todo eres prosperado, has crecido y no queremos que el día de mañana tú o tus descendientes tengan problemas con nosotros o con nuestros descendientes, y pues queremos hacer un pacto de lealtad, ¿no? Y entonces ahí Abraham aprovecha para reclamar un pozo que los siervos de Abimelech le habían robado. Y Abimelech dice: pues en realidad no tenía noticia de esto, pero te devolvemos el pozo. Y ahí mismo hicieron juramento en el pozo de Berseba, ¿no? Y ahí Abraham planta un tamarisco para postrarse y adorar al Señor como especie de altar. Obviamente entendamos que él no está adorando al árbol, ¿no? Ni está adorando al árbol que representa a Dios, ¿no? Recuerden que estos altares, en este caso este tamarisco, es un objeto que representa la memoria, ¿no? Aquí, en este lugar, en esta piedra o en este árbol,
fue donde Abraham, ¿no? Adoró al Señor. O en esta piedra fue donde Noé adoró al Señor. O en esta piedra fue donde Jacob adoró al Señor, ¿no? Por eso es que normalmente no eran piedras talladas. Bueno, pues una vez que Abraham acaba de realizar este acto noble de adoración, resulta que Dios prueba a Abraham, ¿no? Aquí, discúlpeme, estoy viendo el error, puse Dios probó al Señor, no, Dios probó a Abraham para que tome a su hijo y lo lleve al monte de Moriah y ahí le sacrifique, ¿no? Aquel muchacho por el cual Abraham y Sarai o Sara habían esperado, de repente Dios le dice, llévalo al monte Moriah y ahí entrégalo en sacrificio, ¿no? Sin embargo, Abraham obedece, viaja por 3 días con Isaac y 2 de sus siervos. No nos imaginamos qué tanto habrá pasado por la mente de Abraham en esos 3 días, pero él obedece. Y es así que entonces llegan al lugar donde Isaac dice, bueno padre, tenemos la leña, tenemos la leña para el fuego, tenemos el altar, pero ¿dónde está el cordero, no? Y el padre responde, bueno, Dios proveerá el cordero. Abraham edifica el altar y entonces toma a Isaac, lo ata, ¿no? Es interesante que nosotros podamos entender que el mismo Isaac llegó a entender que él era la ofrenda, porque no pone resistencia. Estamos hablando de un hombre de 100 años, como es el caso de Abraham, contra un muchacho de escasos 12, 15 años quizá, que bien pudo haber puesto resistencia o al menos haber huido, y sin embargo vemos a un chico que entiende que él es la ofrenda. Entonces la verdad es que es un paso de fe de ambos, obviamente más del padre, quien empuña la daga y cuando está a punto de degollarlo, ¿no? Un ángel le detiene y entonces Dios habla y le dice, ok, entiendo que no has negado ni a tu hijo, ¿no? Dice que Abraham voltea y ve a un cordero atado y este es el que ofrece en sacrificio y pasó como él había dicho, ¿no? Dios proveerá el cordero y entonces es por esa razón que Abraham llama a aquel lugar como Jehová Jireh o como Dios provee. Ahí nuevamente vemos a Dios reafirmando su pacto. Es importante que en este curso vayamos viendo cuántas veces Dios le ha reafirmado a Abraham en el pacto. Y entonces él regresa a Berseba y nos termina este capítulo 22, nos termina diciendo que Nacor, el hermano de Abraham, tiene hijos, entre ellos estará Betuel, que será el padre de Rebeca, ¿no? Y entonces se nos narra la muerte de Sara, que sucederá en Hebrón. Ella va a morir a los 127 años y obviamente pues su esposo llorará su muerte y buscará negociar con los heteos, con los hijos de Ed, estos descendientes de Canaán, hijo de Cam, hijo de Noé, ¿no? Bueno, Abraham negocia una propiedad, una cueva en Macpela para poder sepultar ahí a Sara, y los heteos quieren regalarle la propiedad a Abraham, pero él insiste mejor en comprarla, ¿no? No solamente le venden la cueva, sino toda una heredad por no cualquier cantidad, por 400 ciclos de plata, que era bastante, ¿no? Y entonces se da la transacción en presencia de testigos. Y esto nos habla de un Abraham que bien pudo haber regresado a Ur a enterrar a su esposa, como lo dictaba muchas veces la tradición, a enterrar a su esposa en su tierra de origen, pero no, él decide comprar una cueva para enterrar ahí
a su esposa para que fuera el sepulcro, perdón, de él y de su familia, porque si Dios dijo que se quedara ahí porque le dará esa tierra, él obedece, ¿no? Y sí, veremos cómo más adelante también será sepultado Abraham, como su hijo Isaac, como su nuera Rebeca, asimismo Lea, esposa de Jacob, y el mismo Jacob, nieto de Abraham, ¿no? Abraham llama a su siervo Eliezer, aquel que pensaba que iba a recibir toda la herencia, y le pide que busque esposa para Isaac en tierra de su parentela, ¿no? Eliezer constantemente está sugiriendo que sea Isaac el que lo acompañe, porque él dice, bueno, ¿y qué pasa si la mujer no quiere venir, ¿no? Y pues, no será importante que Isaac sea mejor, si él va a ser el que se va a casar, pues no será mejor que él sea el que la escoja. Entendemos un poquito el argumento de Eliezer, ¿no? Pero también entendemos la postura de Abraham. Es que si Isaac se va para allá, ¿qué va a pasar si no quiere regresar, ¿no? Y tenemos una promesa de parte de Dios de entregarnos esta tierra en la que estamos. Es así entonces que pues esta promesa no sería posible si Isaac regresa a Mesopotamia y decide ahí quedarse, ¿no? Entonces Abraham es enfático en su orden y le dice a Eliezer, por favor, no permitas que Isaac vuelva a esa tierra y tráele una esposa a mi hijo de mi parentela, ¿no? Y entonces sucede un acto que no es muy común en nuestra cultura, esto sí es cultural, en la que Eliezer pone su mano bajo el muslo de Abraham como juramento para cumplir con este mandato, ¿no? Y entonces viaja a Mesopotamia con regalos y en el camino él ora al Señor para pedir ayuda. Este famoso pasaje donde le pide al Señor que una mujer le ofrezca agua no solamente para él, eso lo podría hacer cualquier mujer, pero una mujer que se ofrezca también a darle agua a los 10 camellos que llevaba, pues obviamente ya es algo más complicado y sin embargo eso va a suceder, ¿no? Se acercará Rebeca, donde verá a este forastero que seguramente está sediento, le pregunta si quiere agua para beber del pozo, le dice que sí, le dice no solamente te daré agua a ti, sino también a tus camellos, ¿no? Y entonces es ahí donde Eliezer le ofrece regalos, le ofrece ahí unas alhajas y empieza a declarar el propósito de su viaje, ¿no? Ella le declara ser hija de Betuel, hijo o que su abuelo es Nacor, hermano de Abraham. Ella es Betuel, perdón, es hijo de Nacor y de Milca, si no me recuerdo su sobrina, la habíamos visto, hermana de Lot, ¿no? Y bueno, pues le van a hospedar a Eliezer y esto es muy hermoso porque nos dice que ante todo esto el siervo se postra para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha respondido. Recuerden que él oró para que Dios le ayudara, Dios responde y hace lo que usted y yo debemos de hacer siempre, ¿no? Ante toda respuesta de Dios, nada mejor que postrarnos y adorar, ¿no? Entonces entramos ahí al capítulo 24, ¿no? Bueno, todo esto se narra en el capítulo 24, donde en la segunda parte de este capítulo nos dice que Labán, el hermano mayor de Rebeca, ve los regalos y empieza a atender a Eliezer. Por ahí hay quienes dicen es que Labán era muy codicioso y se metió en un asunto que solamente le tocaba al padre. No, era costumbre de la época que tanto el padre como el hermano mayor entregaran a la novia para matrimonio, ¿no?
También era una costumbre que se dieran alhajas como parte de un regalo, de un dote matrimonial, ¿no? Y entonces ya estando en casa de Betuel, Eliezer pues contó todo lo que había sido la travesía, ¿no? Y lo que sucedía en casa de su amo. Y entonces, tanto Betuel como Labán, pues responden de manera positiva, se nota en ellos un reconocimiento de Dios, lo que nos da un indicio de que pues eran personas, no sé si temerosas de Dios, pero al menos sí con conocimiento de Dios, ¿no? Y posiblemente esa era la razón por la cual Abraham quería una esposa de ese lugar para Isaac y no una de las cananeas que eran famosas por ser perversas, ¿no? Como lo veremos después, por ejemplo, con el yerno de Saúl, ¿no? Eliezer quería regresar inmediatamente, pero Betuel y Labán querían que se esperase al menos unos 10 días. Perdón, y de esta disputa, pues dejan que la decisión la tome Rebeca y ella accede ya a emprender el viaje, ¿no? Y entonces bendicen, Betuel y Labán bendicen a Rebeca y también aquí viene esta bendición donde declaran que ella sea madre de millares y que estos millares conquisten a sus enemigos, ¿no? Y entonces Eliezer regresa a donde está Isaac. Isaac observa a Rebeca, ¿no? Dice que la toma por esposa y entonces es así que Isaac se consuela de la muerte de su madre Sara, ¿no? Y bueno, terminamos con el capítulo 25 donde se nos narra precisamente ya los últimos días de Abraham, donde una vez que ha muerto Sara, toma por esposa a Setura, ¿no? Y bueno, pues esta Setura le dará 6 hijos que serán también padre de naciones, ¿no? Tendrán también varios descendientes. Y ojo, porque Primera de Crónicas, ahí le pongo el versículo en el 1:32, y también el mismo Génesis aquí en el versículo 6, se refieren a Setura como concubina, aunque en realidad no hay una evidencia como tal, ¿no? Parece ser que en realidad Setura fue esposa de Abraham luego de haber muerto Sara, ¿no? Entendemos que la concubina era Agar, que fue la mujer de él mientras todavía vivía Sara, ¿no? Pero de ahí no tenemos indicio de una práctica de poligamia, de no ser con Agar, ¿no? Sin embargo, le repito, le da 6 hijos, los cuales Abraham los llena de riquezas, pero los manda a vivir lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque él no quería que crecieran y disputaran la posesión de Canaán que le correspondía a Isaac. Creo que le quedó la experiencia del conflicto a Ismael-Isaac. Y bueno, pues él prefiere mejor enviarlos lejos, no desprovistos, como sucedió con Agar y con Ismael, ¿no? Y entonces nos dice la Biblia que Abraham muere a los 175 años. Para ese entonces ya sus nietos, Jacob y Esaú, contaban con 15 años de edad. O sea, todavía conocieron a su abuelo. Isaac e Ismael enterrarán a Abraham, como le decía yo, ahí en la cueva de Macpela, la que había negociado con los heteos. Y esto nos habla de una reconciliación entre estos dos hermanos, que de repente nos quedamos con la idea de que como es Israel y Arabia y que han vivido en conflicto, esto es porque estos dos hermanos siempre vivieron peleados. Pero la Biblia nos dice que se juntaron para enterrar a su padre en una posible reconciliación, como sucederá, por ejemplo, también con Esaú y con Isaac, ¿no? Isaac se va a vivir al pozo de Berseba, donde Abraham y Abimelech habían hecho un juramento de lealtad, y donde Isaac comúnmente solía ir para meditar y para orar, ¿no? Y termina el pasaje diciéndonos que Ismael fue el padre de 12 tribus árabes y que murió a los 137 años de edad. Y bueno, pues con esto damos por concluido nuestro tema de hoy. Le decía yo iba a ser un tema extenso por todos los capítulos que se revisaron,
A lo cual yo le pido que vuelva a leer todos estos capítulos para que nuevamente los vuelva usted a repasar, ¿no? Porque son varias las historias aquí contenidas, ¿no? Y bueno, como siempre, dar gracias por el favor de su atención y que nos acompañe para lo que será la posterior sesión, la sesión número 9 de este libro de Génesis. Haré una breve oración y daremos terminado esta sesión. Padre Celestial, mi Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque eres bueno, gracias mi Dios amado porque, Señor, tú atesoras estas verdades en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a que se vuelvan carne en nuestra vida, Padre, que transformen nuestra vida y podamos glorificar y bendecir tu nombre. Te damos muchas gracias por todo esto en Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho. Que Dios le bendiga.